La 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 y poderme enamorar. Bienvenidos y bienvenidas a tu programa favorito. Apúntatelo en la lista, Palabras para Vivir. Hablamos de temas que te importan, porque tú nos importas, tú y los tuyos. Hablamos de bienestar, de salud, de relaciones, de trabajo, de tantas cosas tan importantes de tu bienestar para vivir mejor. Y hoy para ello vamos a hacernos una pregunta. ¿Tú te valoras? ¿Valoras lo que construyes? ¿Valoras las relaciones que realizas en tu vida? ¿Valoras quién eres? Vamos a hablar de la importancia de dar valor a lo que somos y a lo que podemos llegar a ser. Así que continuamos en la próxima sección. La 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 la. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo que no quiero volver? Y si quisiera Envejece aquel que no quiere aceptar que han pasado los años. Es todo al revés de como la gente piensa. Aquel que acepta que los años van pasando, envejece menos. conmigo, ¿qué harán? Me escribirán postales Don Juan Escar, donde el progreso se come los paisajes. Escribirán acaso grandes poemas. La 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 la. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Palabras para Vivir. Cuarta temporada, que seguimos trabajando para el futuro, así que manteniéndonos a pesar de todos los golpes que nos da la vida, ¿Por qué de para las el futuro, situaciones. Laura? Muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Por Hay qué que para el tener futuro? que vive desde el presente, pero también hay que proyectar el futuro, si no, no hay futuro. Si uno no tiene objetivos o no tiene un plan, por así decirlo, una meta en su vida, algo que le dé ese incentivo, pues Digamos claro, que lo que hacemos hoy futuro. tiene que, ¿no? Será la consecuencia es un poco de lo que como vivamos en el futuro. Es eso Sí, también lo que tú dices, ¿no? Es también. decir que, Claro, si uno no se sujeta a algo, al final, pero bueno, en el futuro habrá que hacer otra cosa. hombre, O la quinta temporada o la sexta, pero habrá que hacer otra cosa, porque la gente piensa que puede vivir de renta, pero en cuanto deja de hacer, ¿no? Pierde todo lo que tenía, que realmente la actividad es constante. sí, bueno, y también los cambios, ¿no? Las transformaciones. Y en ese sentido, íbamos a hablar acerca de valorarse a sí mismo, de valorar también lo que te rodea, porque claro, al fin y al cabo, uno mismo no está solo, ¿no? Y estamos con lazos hacia otras personas. Y también muchas veces es esa cuestión de que cuando uno no valora lo que es o no valora lo que le rodea o no da valor a las cosas, también eso tiene un trasfondo, porque a veces uno puede llegar a conseguir logros en su vida, situaciones, y a lo mejor no sentir como que lo ha conseguido o sentir que no es suficiente válido, que parece como un poco, digamos, como un impostor en esa situación, como si no fuera con la persona, ¿no? Y ahí vemos que también puede ser una dificultad bueno, por aceptar que las cosas van cambiando y que incluso cuando uno llega a un punto en el que se encuentra, a veces esa cuestión de la confianza o del valor hacia sí mismo está muy relacionado con la dificultad también del crecimiento y también por tal vez sentimientos de culpa que uno le hacen que en ese escenario
valorar y dar cuenta bueno, que las cosas se construyen, que las cosas se hacen, que nada viene hecho, porque hay muy de moda esa cuestión del talento, que saca tu talento, la parte mejor de ti, pero claro, tenemos que tener en cuenta que nadie nace hecho, que las cosas que se van consiguiendo es gracias a que otras personas están ahí, gracias al trabajo que se hace cada día. Que digamos que no hay una cosa de un talento originario que uno nazca de una determinada manera, sino es como si elimináramos y creyéramos que el otro tiene más o es más, ¿no? Que es un poco un concepto ahí psicoanalítico que nos señala claro, que uno nace sin hacer, que se va en el rodaje, es uno como va construyendo las cosas. Y tenemos que tener cuenta a otras personas en ese proceso. Si no, caemos en desvalorizar tanto lo que somos como lo que nos rodea. Entonces, es importante reseñar esa situación con valorizarse a sí mismo o valorizar a los demás, que al final es como un rechazo. Claro, pero eso de valorizarse a sí mismo es algo muy difícil, ¿no? Porque uno, como cuando empieza a valorarse, muchas veces es erróneo ese valor que se da, porque ¿qué valor voy a ponerme en relación a qué? Me comparo con los otros. Eso, entonces, valorizarse, digamos que darse cuenta que uno tiene una cierta importancia en la vida que hace. Pero si no, ¿qué tipo de valor uno tiene que ponerse? Digamos, tener confianza en sí mismo para decir, digo que es muy difícil, porque a veces hay gente que emprende proyectos que son demasiado grandes para ellos, en el sentido que no tienen la capacidad de cubrir todo el trabajo o de llegar a poder pactar con la gente con quien tiene que pactar para producir tal proyecto. O que si no, se van a quedar ahí, ¿no? Como el burnout, como hablan, de decir que poner tanta energía ahí, tanto, no sé, que después se quedan sin vida. Entonces, es difícil poder darse cuenta, tener los pies a la altura de los pies, en el sentido, como el verso de Menaza, como para darse cuenta de las posibilidades de cada uno, hasta qué punto uno está dispuesto a entregar, ¿no? Porque después están los miedos, no, eso no se atreve a ciertas cosas. Ahí están las inhibiciones, los miedos. Entonces hay un montón de cosas en uno que, claro, para poder realizar ciertas cosas hay que levantar todo eso, porque después está la otra gente que se supervaloriza. Entonces, es decir, que ellos, porque lo hacen, está brillante y es excelente porque lo han hecho ellos, ¿no? La dificultad, por eso que digo, valorizarse como se hace, porque no hay termómetro para valorar un ser humano, porque hay algunos que ponen el valor en el salario, mira cuánto gana, y entonces ya está, por el dinero. Pero después, pero el dinero sí, claro que es importante, la posibilidad de una producción de una cantidad de dinero, pero ¿y después y lo demás? ¿Y en lo social qué hace? ¿Y en las amistades qué hace? Bue pero no es para juzgar, porque no, pero ¿cómo valorizamos un ser humano? ¿Cómo podemos llegar a valorizar un ser humano? ¿No? Darse valor a uno. ¿No? Además que la mirada te engaña, porque una cosa es ver y otra es hacia dónde tu mirada va a captar esos datos de la realidad, porque muchas veces no se corresponde en la realidad que construye con el valor que uno tiene de sí mismo, de alrededor, ¿no? Que puede haber un salto ahí donde no coincide esos logros de que estás hablando con la valoración que uno hace de sí mismo. Claro, eso puede estar relacionado también con un proceso melancólico, por ejemplo, donde uno se menosprecia, donde no da valor a la persona que es porque aún está como anclado en eso que ha perdido. Entonces hay conceptos que son difíciles de determinar porque en cada persona va a ser diferente. Cada persona va a ser diferente según esa mirada donde se dirija, que tiene que ver realmente con esos conflictos de la persona. Y ahí dicen determinadas frases de sí mismo o de su alrededor porque no están dirigiéndolo de otra manera, están en otra realidad diferente, están fuera del mundo, ¿no? Sino que
están en su propia realidad dándole vueltas a sus cosas, ¿no? Que sus cosas son cosas también semejantes a todo el mundo, pero que están más acentuadas en la persona que dice que se desvaloriza, que puede tener que ver con esa melancolía o bueno, o con esa cuestión, ¿no? De creer que las cosas pues vienen ya hechas y no hay un camino para realizarlas, como si uno fuera un ser. Más que un ser, somos un estar. Entonces, requiere de cierta redimensión también de uno mismo, ¿no? Y eso, claro, eso se consigue también en el tratamiento psicoanalítico, ¿no? Que te ayuda a poner a apuntalar ciertos aspectos de ti y a redimensionarlos con la realidad. Porque claro, muchas veces una cosa es lo que uno piensa o siente, y lo hemos visto muchas otras veces, que otra cosa es la cuestión de cómo está uno en el mundo, en la realidad, ¿no? Entonces es importante que lo sepamos, ¿no? Claro que, y después está claro, porque lo bueno del trabajo es lo que te viene también a poder en relación con los demás y que de alguna manera te viene a decir un poco, no te da una retribución, digamos, no solamente económica, sino que también hay como una cierta confianza porque es como un termómetro la realidad, aunque después cada uno, ¿no? Juzga que muy difícil, que es muy difícil darse cuenta si uno está en la realidad, si realmente uno o cómo ve la realidad, porque claro, cada uno interpreta. Y claro, y nos equivocamos en nuestras interpretaciones, porque la cosa es eso, ¿no? Nos equivocamos. Entonces, claro, no podemos creernos del todo lo que pensamos sobre el juicio que hacemos sobre nosotros mismos, sobre la realidad, sobre los demás, porque está muy Para muy falsear, enmascarada con otras cosas, ¿no? claro, claro, que por eso para saber de la verdad de cada uno lo que le está pasando en la situación que se encuentra, necesitamos de esa mirada, ¿no? Que nos ayude a transformar pues toda esa ideología que traemos, los prejuicios, ¿no? Y también esa posición frente a los logros, frente a uno mismo con los demás, que no viene nada hecho, que el darse valor también quiere decir que somos un sujeto mortal, ¿no? Que se puede ir aprendiendo y que se puede ir transformando a lo largo del camino de la vida, ¿no? Que eso, al fin y al cabo, lo importante es seguir, mantenerse y Pero seguir bueno, viviendo. yo diría que si uno siente que no se siente valorizado, que tiene dificultad a valorarse, a darse una cierta importancia, pues tiene que acudir a un psicoanalista para construir ese cuerpo y darse cuenta que sí, que hay un cuerpo posible, que cuando digo cuerpo es una vida, que hay una vida posible donde uno puede llegar a confiar en lo que hace, en lo que dice y a relacionarse con los demás de manera un poco, un poco diferente para mejorar sus relaciones y para poder sentir que tiene una utilidad y que tiene un valor como ser humano, un valor y que sirve para muchas cosas. Muy bien, pues Clemón, ¿quieres darnos tu teléfono por si alguien se quiere poner en contacto Por contigo, supuesto, comenzar por un tratamiento supuesto. Mi político? Muy bien. teléfono, la consulta está en Madrid y atiendo online. El teléfono es el 626-890234. Así que estoy a vuestra disposición, evidentemente, Clemence Lunis en Madrid, ahí trabajando online para la francofonía y para los hispanos en general. Así que es que, bueno, que inglés no hablo. Bueno, bueno, no empecemos, ¿eh? No se puede tener todo. ¿Ves? Se va ¿Ves la valorización? poco, Entonces, ¿qué poco. hago? ¿Pongo en Sí, valor que soy bilingüe o enseño que el idioma más hablado del mundo, más práctico, digamos, que es el inglés? Pues no, ahí yo no hablo. Entonces, ¿no? Como dónde pongo ahí el valor de la claro, persona, porque hay gente que devaloriza lo que tiene. Ay, son dos pequeños idiomas. El más importante no, ¿no? Entonces siente ignorante. claro, pero qué importancia dar valor a esas cosas que uno va construyendo, porque también es una generosidad, muestras a otros que también se puede, ¿no?
Siempre nos va a faltar algo porque somos carentes, pero dar valor a lo que uno hace también es visibilizar que las cosas se pueden y se pueden compartir. Así que Exacto. muy bien, fantástico ejemplo. Bueno, vemos la próxima entonces. De Muchas acuerdo, gracias. Laura. Un abrazo a todos. Adiós. Hasta luego. Chao, chao. La 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 la. Hoy en las 3 claves vamos a tratar de cómo aumentar la autoestima y la confianza en sí mismo. 1. La autoestima, la confianza en sí mismo, tiene que ver con el amor propio. Y el amor propio también conlleva esa energía, esa fuerza, esa energía que necesitamos para hacer las cosas. Reseñar que es importante para la autoestima, el sentirse amados va a producir un aumento de la autoestima y también el obtener logros en nuestra vida, el trabajo, la realización personal, por así decirlo, la realización laboral nos va a permitir pues, sentirnos útiles y eso va a producir un aumento de autoestima. Señalar también que antes de comenzar cualquier acción en nuestra vida o relación, etc., se va a producir cierta cuota de angustia. Va a ser un paso nada más. Cuando uno atraviesa ese paso, ya se le abre el mundo, por así decirlo. Todos vamos pasando por eso cada vez. Lo que ocurre es que hay personas que se quedan o producen inhibiciones o esa angustia ya se manifiesta más en el cuerpo, ya le impide realizar cualquier acción y ahí hablamos del mecanismo inconsciente de la represión, que también le lleva a uno a generar esa falta de confianza en sí mismo. Pero eso tiene que ver con ciertos pasos que uno da en la vida o situaciones frente a los demás en las que uno pone en juego sus deseos y ahí cuando algo no tolera a la persona recurre a esos síntomas, a esas inhibiciones, a esa falta de confianza y eso se transforma con psicoanálisis. En muchas ocasiones vemos que la confianza, la autoestima, también está relacionada con el mecanismo de identificación. Es decir, uno puede llegar a ocupar inconscientemente el lugar del otro y no redimensionar quién es, qué capacidad de trabajo tiene. Entonces es como si ambicionara ese lugar, ambicionara todo lo que esa otra persona hace y esa persona no tiene esa capacidad, aún no ha hecho ese recorrido para poder estar en ese lugar, ¿no? Entonces muchas veces esa falta de autoestima, esa confianza es porque hay que redimensionar quién es uno, qué capacidades tiene o qué capacidades puede desarrollar y también que todo conlleva una paciencia, ¿no? Lo que pasa es que ocupar el lugar de otra persona es olvidarnos de nosotros y ahí entran las frustraciones y ya digo, necesitamos de una redimensión que también se consigue con psicoanálisis, porque ahí uno le permite conocerse, saber quién es y qué lugar ocupa y también ir transformándose, ¿no? En el camino del trabajo junto a otros, ¿no? Porque el amor también es muy importante para la autoestima. Claro, muchas veces se idealiza a la otra persona o se le atribuye algo que nada tiene que ver con la realidad, porque para estar en determinados lugares esa persona ha tenido que hacer un proceso también de transformación y de trabajo para llegar a ese lugar. Entonces esa pérdida de confianza o de la autoestima también puede tener que ver con esa situación en la que siempre los demás pueden y yo no. Y eso, pues bueno, hay un tinte ahí de esa idealización del otro y ese prejuicio de que uno nace así y no, todo es producto de un trabajo. 3. ¿Y cómo aumentar entonces esa autoestima o esa confianza que a uno le falta? Bueno, somos carentes, siempre hay una falta en nosotros y decir que no sirve de nada darse ánimos es otra cosa más compleja. Se trabaja con psicoanálisis porque muchas veces uno consigue ciertos logros en su vida y aún así no está satisfecho, está infeliz, no se cree merecedor, se siente como si no tuviera valía y eso está muy relacionado con la culpa inconsciente, que la vamos a tratar también en otro punto. La 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 la
la la la la la la la la. Bueno, estamos en la sección Horizonte y hoy os he traído un poema de Mario Benedetti que ya sabéis que podéis consultar en la revista Poesía más Poesía, www.poesiamaspoesia.com, que es una idea original de Miguel Óscar Menasa, que es el director de la escuela Grupo Cero, que es de poesía y psicoanálisis. Una escuela donde se construyen poetas, psicoanalistas y donde se cuida del bienestar y la salud. Así que os traigo un poema de Mario Benedetti que se llama Poema a la clase media. Ojo. Clase media, medio rica, medio culta, entre lo que cree ser y lo que es, media una distancia medio grande. Desde el medio mira medio mal a los negritos, a los ricos, a los sabios, a los locos, a los pobres. Si escucha a un Hitler, medio le gusta, y si habla un Che, medio también. En el medio de la nada, medio duda. Como todo le atrae, a medias, analiza hasta la mitad todos los hechos. Y, medio confundida, sale a la calle con media cacerola. Entonces, medio llega a importar a los que mandan, medio en las sombras. A veces, solo a veces, se da cuenta, medio tarde, que le usaron de peón en un ajedrez que no comprende y que nunca la convierte en reina. Así, medio rabiosa, se lamenta, a medias, de ser el medio del que comen otros a quienes no alcanza a entender ni medio. ¡Qué poema! Maravilloso. Y otras palabras que os traje de Miguel de Unamuno, tenemos que tener en cuenta que es la cultura la que nos abre al mundo. Esto me parece muy importante, esta enseñanza que me transmitieron. No es la experiencia de la vida, es la cultura la que te va a adentrar al mundo. Así que escuchemos y leamos, que nos va a hacer grandes. Miguel de Unamuno dice: en una palabra que con razón, sin razón o contra ella no me da la gana de morirme. Y cuando al fin me muera, si es del todo, no me habré muerto yo. Esto es, no me habré dejado morir, sino que me habrá matado el destino humano. Como no llegue a perder la cabeza, o mejor aún, el corazón, yo no dimito de la vida, se me destituirá de ella. Muy divertido, qué sentido del humor. Muy bien, pues ya sabéis que si queréis contactar para vuestro proceso de psicoanálisis que te ayuda a vivir mejor, que no hace falta estar enfermo, es para poder vivir mejor en el futuro, pues podéis contactar a través de mi teléfono, podéis consultar mi página web y también a los profesionales de Grupo Cero, que ya sabéis que es www.grupocero.org, y mi teléfono el 610 86 53 55. Así que encantada de continuar acompañándoos y vosotros acompañándome a mí en este proceso, en este maravilloso viaje de palabras para vivir. La 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 la. De Charles Baudelaire, El vampiro. Tú que, como una cuchillada, en mi corazón doliente has entrado, tú que fuerte como un tropel de demonios llegas loca y adornada, de mi espíritu humillado haces tu lecho y tu imperio, infame a quien estoy ligado como el forzado a la cadena, como al juego el jugador empedernido, como a la botella al borracho, como a los gusanos la carroña. Maldita, maldita seas. He implorado a la espada rápida la conquista de mi libertad y he dicho al veneno pérfido que socorriera mi cobardía. Ah, el veneno y la espada me han desdeñado y me han dicho: tú no eres digno de que te arranquen de tu esclavitud maldita, imbécil, de su imperio. Si nuestros esfuerzos te libraran, tus besos resucitarían el cadáver de tu vampiro.